Buenas noches, mis hermanos. En abril del 2020, un grupo de la Universidad Nacional Australiana denominado Comisión para el Futuro de la Humanidad identificó los 10 riesgos catastróficos que los seres humanos teníamos por delante. En primer lugar está esas pandemias o esos virus nuevos e intratables que pueden surgir en cualquier momento y que ya hoy conocemos las consecuencias devastadoras que estos virus pueden tener. Una opinión similar la tiene el señor Bill Gates y también dice que uno de las catástrofes está el bioterrorismo y el cambio climático. Pero sigue diciendo la Universidad Australiana que está la falta de agua, el colapso de todo lo relativo al medio ambiente, la falta de alimentación, la contaminación química, las armas nucleares, el calentamiento global inducido por el hombre y el desarrollo de la tecnología sin control, entre otros desastres que afectarían a la humanidad tal como lo conocemos al día de hoy. Y ciertamente cada uno de estos es un verdadero desastre, pero el hombre, en su vano razonamiento, no se ha enfocado en el verdadero y único mayor peligro que enfrenta la raza humana. El verdadero y mayor peligro que el hombre tiene por delante de sí es la ira de Dios. Todos los demás riesgos son consecuencia de su permisividad. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esa ira, tal como lo vamos a ver en esta noche. Pero antes vamos a pedir al Señor que nos dirija y que nos dé su bendición. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tener el hermoso privilegio de volver a estudiar una porción más de tu palabra. Padre, gracias te damos porque sabemos que tu amor y tu misericordia nos acompañan en todo momento. Quiero pedirte que incline tus oídos ante las peticiones, las acciones de gracias y las intercesiones que haremos en breves instantes conjuntamente con los demás hermanos. Padre, inclina tus oídos, respóndenos conforme a tu santa voluntad. Tú conoces nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras angustias, Señor. Danos la paz que necesitamos. Padre, también quiero pedirte que tú nos des fuerza y fortaleza y nos mantenga firme en esa roca que es tu Hijo Jesucristo, de manera que los vientos y las tormentas que azotan este mundo no nos amilanen, sino que nosotros podamos seguir con valentía hacia adelante, llevando tu palabra donde quiera que estemos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos como suelo pedirte en cada ocasión, pero también pido tu bendición para que tu Santo Espíritu me dirija y supla todas mis deficiencias. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Decíamos que el apóstol Pablo nos habla acerca de la ira de Dios y este pasaje lo vamos a ver en la porción que se encuentra en el libro de Romanos en los versículos 18 y 32 del capítulo 1. Dice así: porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Cuando a los hombres les hablamos acerca de la ira de Dios, muchas veces esas personas la critican y se enfurecen. Se enfurecen porque lo único que les interesa es que le hablemos acerca del amor de Dios. Y argumentan que si Dios es amor, ¿cómo es posible que Él desate su ira contra la humanidad? El problema es que estas personas ven la ira de Dios desde su propia perspectiva. La ven desde sus propios sentimientos. Y se olvidan que la ira de Dios es algo muy diferente a la ira que la raza humana pueda sentir. Cuando sentimos ira es porque ese sentimiento ha sido motivado por razones egoístas o tal vez por un deseo de venganza. Sin embargo, la ira de Dios es una santa repulsión de todo aquello que entra en contradicción con su santidad. Y lejos de ser egoísta, procura el bien del hombre mismo y de toda la creación. Es una manifestación completamente justa en cuanto a su carácter. Es una santa repulsión contra el pecado, porque es el pecado quien daña al hombre, es el pecado que daña todo lo que Él ha creado. Y esa ira, dice el apóstol Pablo, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabemos que Dios, en su interés y en su amor de salvar al hombre de la condenación eterna, manda a su Hijo Jesucristo a traernos el mensaje de salvación y vida eterna. De manera que el hombre viva en una morada, en un reino celestial. Esa salvación que Él gratuitamente nos da por su gracia y que la encontramos en muchísimos pasajes de la vida de nuestro Señor Jesucristo y que también el apóstol Pablo nos lo presenta claramente en otros capítulos de este libro de los Romanos. Sin embargo, en esta porción que vemos en esta noche, diferente a otros pasajes, Pablo está enfatizando acerca de la necesidad absoluta que tiene el hombre de librarse de la justa ira de Dios cuando Él la derrame sobre toda la humanidad. Él está diciendo que dado que el hombre ha rechazado a su Hijo Jesucristo y continúa viviendo una vida de impiedad y de injusticia, lo único que ha de merecer es la ira de Dios. Pero si el hombre recapacita y abandona su mal proceder y viene a los pies de Cristo, esa persona está obteniendo un salvoconducto para salvarse de esa ira que indefectiblemente un día va a alcanzar a toda la humanidad. El hombre con su mal proceder es quien provoca la irritación del Dios verdadero y la provoca debido a las ofensas que comete contra Él. Ofensas que Pablo denomina impiedad, pero también por las injusticias que el hombre comete contra el otro hombre. Y nos referimos a esa injusticia que el hombre comete contra el otro hombre cuando combate, cuando ignora, cuando bloquea, cuando oculta la verdad de Dios. Dice que detiene con injusticia la verdad, impidiendo a toda costa que el mensaje de su palabra llegue a toda la humanidad. Y lo vemos claramente. Lo vemos cuando se impide hablar de Dios en ciertos lugares, cuando intentan sacarlo de las escuelas, de los tribunales, de las oficinas, y en su lugar introducen filosofía de hombre y hueca sutileza, como nos dice en Colosenses 2:8. El hombre no tiene excusa delante de Dios, porque Dios se le ha mostrado de manera contundente y de manera innegable. Dice, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. Se hacen visibles a nuestros ojos cuando vemos la creación del hombre, cuando vemos la creación de la tierra, de los cielos, de todo lo creado, del universo. Pero Dios no solo se ha manifestado en la naturaleza y en las cosas creadas, Dios también se ha manifestado en el corazón del hombre. Por tanto, es mentiroso todo aquel que diga que no conoce a Dios, y aquellos que lo dicen lo que están es presentando un argumento totalmente falso y totalmente barato. Lo cierto es que ellos sí lo conocen.
Lo que sucede es que ellos se niegan a glorificarle como a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Pero glorificar a Dios, a ese Dios que se nos revela en su palabra, adorarle como es debido, eso tiene sus exigencias. Hay que vivir para Él. Hay que obedecerle a Él. Hay que conocerlo y cumplir sus mandamientos. Hay que vivir en santidad. Y eso va en contra de la naturaleza caída del hombre. Por lo tanto, para ellos es preferible crear otros dioses. Es mucho mejor hacerlo según sus conveniencias, según sus propias ideas. Un Dios que le permita llevar una vida libertina. Un Dios que sea consecuente con todas las inmundicias de sus corazones corruptos. Y ese falso e impotente Dios es el Dios que ellos desean, es el Dios al cual ellos quieren servir. Por tanto, cambiaron la gloria que deberían darle al verdadero Dios y se la pasaron a otros dioses. Y a pesar de todo lo que Dios le ha dado, ellos no lo reconocen, sino que abiertamente se declaran como personas ingratas. Y por eso el apóstol Pablo dice que ni siquiera le dieron gracias. Pero además, dado que ellos crearon sus propios dioses con sus propias ideas, con sus propias leyes, con sus propias prácticas aberrantes, demostraron ser necios. Demostraron ser tan necios que se consideraron sabios. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y ante esa necedad, lo único que están cosechando es la justa ira de Dios. Pero Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, ante tanta impiedad de los hombres, deja de lado su amor. Deja de lado su amor para darle el justo merecido de su mal proceder. Y es por eso que el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En su justa ira y juicio, Dios entrega a estos hombres al pecado de sus corazones perversos y malvados, a esos deseos perversos y malvados que desean, y le permiten experimentar el resultado autodestructivo de su pecado. El hombre impío quiere vivir a su manera, tratando de ignorar con esto que se está autodestruyendo a sí mismo, que está corrompiendo todo lo que está a su alrededor. Y nos preguntamos, ¿acaso Dios permite tanta perversidad debido a su amor, a su bondad y a su misericordia? Definitivamente que la respuesta es negativa. La realidad es que si Dios permite que esto suceda, es por una manifestación implícita de su ira, permitiéndole a estos hombres que se sigan autodestruyendo en una vida de pecado y de perdición. Estas personas están tan sumergidas en su oscuridad que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Todos sabemos que el imperio más poderoso de la antigüedad fue el imperio romano.
demostró tener una enorme capacidad para conquistar y para mantener grandes extensiones de territorios durante cientos de años. Sobresalía sobre todos los demás imperios por su arquitectura, por su cultura, por su ciencia. Estaban tan engreídos en sus avances y en sus progresos que se consideraron tan sabios que fueron cambiando la verdad por la mentira. Estaban tan engreídos que rechazaron la ley de Dios y establecieron sus propias leyes. Se tomaron libertades en cuanto a la unión del hombre con la mujer y permitieron que se hiciera aceptable y legalmente permitido la unión de personas del mismo sexo. Incluso introdujeron en esas prácticas aberrantes a niños menores de edad. Era aceptable y normal que hombres se vistieran de mujer. Tiberio, Julio César, el marido de Cleopatra, Calígula, solo por mencionar algunos de sus líderes. Estos hombres incurrían en esas prácticas de vestirse de mujer. Los líderes se sentían con el derecho de tomar cualquier persona, aunque estuviese casada. Era normal el adulterio. De Nerón se dice que cometió incesto con su propia madre, no había afecto natural. Y como si esto fuera poco, también se hacía común el sacrificio de los niños. Estas y muchísimas otras aberraciones que obviamente provocaron la decadencia y la caída de ese enorme imperio, pero que también provocaron su propia destrucción. En otros tiempos, con estas prácticas estaríamos totalmente sorprendidos, totalmente aterrorizados. Pero hoy en día no es así. Porque no les parecen conocidas estas prácticas descabelladas. No les parece conocida esta agenda. Una agenda que contiene estas mismas características, estas mismas aberraciones. Ya muchos gobernantes han aceptado imponer en sus países estos mandatos de Satanás. Defienden y promueven esas cosas que Dios condena. Matrimonio entre personas del mismo sexo, aborto, educación sexual distorsionada, legalización de drogas, sacan a Dios de las escuelas y otras aberraciones que un día Dios le ha de tomar en cuenta. Ruego que Dios ilumine a nuestras autoridades para que esa agenda no se llegue a materializar. Porque si lo hacen muy pronto, estas personas van a tener que dar cuenta delante de Dios y la maldición de Dios va a recaer sobre ellos. Pecados que irremediablemente provocan la ira de Dios en una nación. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. Vemos aquí que para que quede bien claro, el apóstol Pablo nos hace una lista bien detallada de las cosas que no convienen, de manera que el hombre se abstenga de practicarla. La verdad que hay que ser muy necio para defender esas cosas que Dios castiga. Y me llama mucho la atención cuando esos defensores de esas maldades dicen que debemos de ser amorosos, debemos ser comprensivos y debemos ser tolerantes. Y yo me pregunto, ¿dónde está el amor de una ley que nos permite, que nos da licencia para ser asesinos? ¿Acaso no es una falta de amor al prójimo legalizar algo que Dios condena? Porque hacer eso
implica que otras personas no puedan librarse del juicio divino. Y tal como termina el apóstol Pablo con esta terrible declaración que vemos en el versículo 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pidámosle a Dios en nuestras oraciones que ilumine la mente y los corazones de aquellos dirigentes que todavía no han cedido ante esas pretensiones de Satanás. Porque si lo hacen, un día van a tener que dar cuenta de su extravío delante del tribunal de Dios. Y más que preocuparnos por esas catástrofes que mencionamos al principio, debemos de preocuparnos por la ira de Dios para que no llegue a la humanidad, para que la siga conteniendo por amor a su pueblo. Y que ese Dios misericordioso toque los corazones de estas personas para que se haga evidente esa exhortación que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que el Señor les bendiga y buenas noches.